Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta vamos a dar un vistazo breve, como siempre, ya sabéis, a los nuevos datos trimestrales que ha publicado hace algo así como una semana la CNMC. Es la nueva serie trimestral que se ha publicado especialmente tarde este año, la correspondiente al el primer trimestre del 25. Es importante porque hemos podido cruzar, como hacemos a menudo, estos datos con los datos de infraestructura móvil 5G, que sabéis que es una serie nueva que se viene publicando desde hace un par de trimestres y que incluyen bueno, pues una versión más detallada, ¿no?, sobre algunos de los parámetros que seguimos con más atención desde aquí, porque pensamos que puede afectar a la misma naturaleza de la industria, ¿no? Y estamos hablando esencialmente de la evolución del tráfico y del tráfico 5G de manera muy concreta. Estamos refiriéndonos al tráfico móvil. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que estamos en lo que parece ser una montaña rusa, ¿no?, en la evolución del tráfico. En el tercer Q del 24, el crecimiento interanual de tráfico llegó al mínimo histórico de nuestro registro, un 6,61%. Desde entonces, tanto en el cuarto Q como en el primer Q de este año, del 25, estamos viendo crecimientos que pueden ser importantes, del 12 o del 13%, del 13,77% es el dato de este primer Q, como os decía, el último del que tenemos información, que parecen indicar que hemos dejado atrás ese punto mínimo, la parte más profunda del valle del crecimiento. Esos datos, ese 13%, ese 14%, están lejos de los datos que históricamente hemos visto, a los que estábamos acostumbrados, ¿no?, que superaban el 40 o posteriormente el 30. Eh, Esto es importante, ya os digo, esto refleja una tendencia mundial que se asocia muy probablemente a los patrones de uso de esta tecnología y a las nuevas posibilidades que ofrece. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significan estos datos? ¿Estamos delante de un nuevo crecimiento, de una nueva curva hacia arriba, como de hecho ya vimos y hemos hablado sobre ello entre los años 2019 y 2020, o estamos en una situación que se va a estabilizar y estos son los porcentajes de crecimiento que debemos prever? Y también debemos hacernos la pregunta de ¿por qué pasa esto, ¿no? Bueno, pues afortunadamente tenemos más gráficos y más maneras de mirarlo, ¿no? Lo primero que podríamos hacer es dar un vistazo a la forma de la curva del tráfico total de los clientes móviles en España. Como veis, es una curva que, si se mira de manera Q a Q, sin tratar de buscar el efecto estacional, que es muy importante y que ahora discutiremos, ¿no?, pues una curva que viene creciendo, uno podría decir que de manera casi lineal hasta el 2023, y precisamente entrando en 2023 y el 2024, pues parecería haber llegado a una cierta saturación. Sin embargo, si miramos bien y tenemos en cuenta el efecto estacional, vemos que efectivamente hay un crecimiento que es el que estamos señalando, ¿no? El tráfico móvil en España es, como os he dicho, muy estacional, y es en el tercer Q, que incluye las vacaciones, cuando se alcanzan históricamente los picos de tráfico. La explicación es sencilla. Las personas usamos menos nuestras conexiones fijas porque estamos en otros lugares, o simplemente porque estamos más en la calle, porque, bueno, es verano y uno sale por las noches. Y eso lleva a la generación de un pico.
Históricamente, en los siguientes Q, el cuarto, pues tenemos una caída bastante notable de ese tráfico que se empieza a recuperar caminando hacia el que sería el siguiente tercer Q. ¿Vale? Lo que vemos es que ese patrón está perdiendo significado, o por lo menos ha perdido significado durante el 24. Aunque, como os decía, fue ese tercer Q el que refleja el crecimiento mínimo histórico, es decir, el tercer Q del 24 fue solo un 6% mayor que el tercer Q del 23, es decir, el pico máximo de tráfico del 24 solo fue un 6% mayor que el del 23. Lo que sí vemos es que esa caída posterior prácticamente no se ha producido. Y eso no ha pasado en el cuarto Q, ni tampoco en el primero, que añade también, como era tradicional, un cierto sentido de crecimiento. Es decir, la velocidad con la que está creciendo subyacentemente el tráfico es suficiente como para de alguna manera borrar ese efecto estacional. Así que la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué pasará en el tercer Q? En realidad, ¿qué ha pasado? El tercer Q ya ha terminado. ¿Qué ha pasado en el tercer Q del 25 y cómo se compara con el tercer Q del 24? Porque ese es, digamos, que el valor máximo de crecimiento. Si alguien tiene algún insight, si alguien sabe qué ha pasado con el tráfico en este tercer Q del 25, que nos lo comparta, ¿no? Porque yo creo que es una pieza clave en este análisis y es muy, muy interesante. Insisto, el hecho de que ese patrón haya desaparecido nos hace pensar que en ese tercer Q, en este Q veraniego, veremos un crecimiento robusto en lo que se refiere al tráfico. Pero está por ver. Y es precisamente ese crecimiento el que nos va a marcar la tendencia de todo el año. Lo cierto es que el 5G está aumentando su peso, ya es el 18% del tráfico total, y esto lo ha hecho también eliminando prácticamente todo el tráfico 3G que quedaba. Como sabéis, hay redes 3G que se han apagado ya completamente, como es el caso de Vodafone, así que prácticamente la totalidad del tráfico es o bien 4G, que sigue siendo de lejos la mayoría, o bien 5G, que ha llegado al 18%. Como veis, es una evolución importante, aunque muy lenta comparada con otros mercados, pues como Corea, ¿no? Donde esto pasó literalmente hace 5 años y seguimos a una distancia enorme, ¿no? Y donde la situación es prácticamente la inversa, ¿no? Pero este patrón de crecimiento, si lo miramos también junto con el 4G subyacente, este que nos lleva ese 18%, el que nos hace apreciar por primera vez el 5G como una fuente de tráfico adicional, no meramente sustitutiva, que era esencialmente como se venía comportando ahora. Es decir, parece ser, y esto es siempre gradual, pero parece ser que hasta ahora, digamos que los clientes que usaban 5G lo usaban sin que, estoy generalizando, obviamente, lo usaban sin que eso cambiase su patrón de uso o digamos que la cantidad de tráfico que descargan, y a partir de este Q se hace evidente, insisto, evidentemente debía haber señales antes, ¿no? Que los clientes que tienen 5G están generando más tráfico. Es decir, su patrón cambia y consumen más datos, pues, por algún motivo. E insisto, esto es compatible con que la curva de 4G mantenga claramente ese patrón estacional que os mencionaba, e incluso pues lo intensifique ligeramente, mientras que sea la de 5G, ¿no?, la que sigue creciendo y borrando esa estacionalidad, ¿no? Si lo miramos bien, bueno, pues en lo que es el tráfico total en 5G ha crecido un 49% en los 3 últimos Q. No estamos haciendo esta comparación year to year, que es lo normal, ¿no?, lo que uno entendería
del Q1 del 25 frente al Q1 del 24, porque los datos de MasOrange se están reportando solo desde el segundo Q del 24. Y MasOrange es la red que de largo lleva más tráfico 5G. Y entonces, bueno, pues evidentemente cualquier asunción o cualquier distorsión sobre esa cifra, pues de alguna forma hace más resbaladizo el análisis. Como os digo, un 49% de crecimiento en 3Qs, que es un crecimiento robusto, evidentemente, para el tráfico 5G, pero insisto, nos sigue manteniendo muy alejados, ¿no?, de los países líderes como Corea, donde la historia parece otra. Pronto podremos comprobar, yo creo que ya hay una nueva versión en los análisis que periódicamente publica Tefisien en Dinamarca, bueno, cómo se relaciona esto con el resto del mundo, pero bueno, quedaos con esa idea. Si miramos cómo ha pasado esto por operador, insisto, aquí hay dos informaciones importantes. Una es cuáles son las redes que más tráfico 5G llevan y cuáles son los operadores que más tráfico 5G llevan, que son primero MasOrange y a continuación Telefónica, y luego a bastante distancia pues están Vodafone y Digi, también como más o menos empatados. Es de nuevo una dualidad en el mercado, ¿no?, pero una dualidad diferente. Bueno, el crecimiento es mayor en los operadores que llevan menos tráfico, ¿no?, lo cual, bueno, pues tampoco nos sorprende, y habla pues precisamente de este tipo de curva. Esencialmente no sabrías llamarla exponencial, ¿no?, en la que el tráfico crece pues en sus fases iniciales. El tráfico 5G de Digi ha crecido el 60%, el de Telefónica un 33%. MasOrange y Vodafone, que como sabéis comparten buena parte de la red, están en valores muy similares, aunque Vodafone ha crecido un 59%, mientras que MasOrange, que estaba en valores mucho más altos de tráfico, pues está en un 41%. ¿Vale? Si estos datos de tráfico, tanto los 4G como los 5G, que los que acabamos de hablar son totales de la red, lo llevamos al tráfico promedio por cliente, que es una división que hacemos nosotros mezclando series de la CNMC, esencialmente esta serie trimestral que os mencionaba y la nueva serie de infraestructura móvil, pues podemos compartir con vosotros la foto de la evolución del tráfico promedio por cliente mensual, pues para los principales operadores. Y como hemos comentado en otra ocasión, en otras ocasiones, es una foto que marca patrones asombrosamente diferentes, ¿no?, y que creo que dan para contar una historia, ¿no? No nos vamos a extender en las diferencias, solo quiero que veamos el crecimiento, en este caso sí interanual, ¿vale? Por motivos históricos, aquí lo estamos manteniendo interanual, ¿no? El crecimiento del tráfico interanual el tráfico promedio de los clientes de Digi es del 35-36%, que como veis es un crecimiento muchísimo mayor que la media total, ¿no? Pues más que duplica, casi triplica, ¿no?, ese 14 del que estábamos hablando. Sin embargo, para los clientes de Telefónica ese crecimiento es del 8%. Pero lo que es muy llamativo es que para los clientes de Telefónica el 35% de su tráfico es 5G, de tal manera que un cliente promedio de Telefónica es el que más tráfico 5G genera, pues por encima de los 3,2 gigas al mes, ¿no? Ese comportamiento de las cifras de Telefónica nos hace pensar que claramente dentro de los clientes de Telefónica hay dos poblaciones, y una de ellas, visto desde sentido, ¿no?, tiene que ser de heavy users, ¿no?, que hacen un uso muy intensivo del tráfico 5G, porque esa cifra no coincide con ninguna de las otras. Así que claramente debe haber un grupo importante, además, por tamaño de heavy users de Telefónica, que hacen un uso del 5G muy por encima del resto de los clientes de Telefónica o del uso promedio de los clientes en España, ¿no? Si comparamos las cifras con MasOrange y Vodafone España, pues
nos encontramos en valores bastante similares de tráfico promedio, 14,92 y 14,83, y en crecimientos que son algo más acusados para los clientes de MasOrange, con un 9,36%, y mucho menos notables pues, para los clientes de Vodafone, con un 4,09%. En cualquier caso, el porcentaje de tráfico de los clientes de tráfico 5G de los clientes de MasOrange, pues ronda el 15%, ¿no? Que como veis es un valor ligeramente inferior, ¿no? al de Digi que estábamos comentando, ¿vale? Aunque mayor que el de Telefónica. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está creciendo el tráfico de esta manera? Por el aumento del tráfico 5G. ¿Qué está haciendo aumentar el tráfico 5G? Fundamentalmente dos cosas. La incorporación de nuevos clientes de Digi, que son de largo los que más datos consumen en el mercado español, por cualquier motivo. Ahondar sobre eso pues sería una cuestión interesante. Y luego porque hay grupos de clientes en particular, muy probablemente dentro de los clientes de Telefónica, que están consumiendo mucho más tráfico 5G que cualquier otro grupo, ¿no? Y eso es lo que lleva a esa cifra del 35% de tráfico 5G para los clientes de Telefónica. Es también notable que MasOrange aumenta en su porcentaje de clientes 5G justamente después de la NAMI, ¿no? En una compañía que está apostando claramente por la renovación de terminales, ¿no? Lo cual nos recuerda que siempre hay un tema de terminales, ¿no? Aquí que tenemos que afrontar, ¿no? Y que es necesario tener en cuenta pues, a la hora de hacer estos análisis. Así que el tráfico está creciendo. Podemos decir ya que el tráfico 5G está creciendo de manera robusta. Yo creo que es prácticamente la primera vez que lo podemos decir y que está alcanzando ya niveles significativos, ya os digo, ligeramente por debajo del 20%. ¿Y eso en qué se está traduciendo para el mercado, ¿no? Bueno, pues si miramos los precios se está traduciendo en bastante poco, ¿no? Una manera de verlo es representar el ingreso promedio por cliente de banda ancha, que es algo que se puede hacer también jugando con los datos de la CNMC. Como sabéis, es una magnitud pues que está entre 7 y 7,5 euros al mes y que viene pues decreciendo de manera más o menos estable desde el 2021. Y además, ese decrecimiento no se hace de manera uniforme, sino que es fácil que encontremos picos que están relacionados con la subida de tarifas, ¿no? Estos picos suelen ocurrir a principio de año, tal vez en el segundo. Bien, lo cierto es que este año ese pico no se aprecia. Es decir, el ingreso promedio por cliente por servicios de banda ancha pues ha continuado declinando sin siquiera intentar recuperarse, ¿no? Que como decía es algo que ocurría frecuentemente. De hecho está ahora mismo en 6,95 euros al mes. Insisto, es una atribución, si queréis, bastante sintética de los ingresos, ¿vale? Que tiene mucho de contable, pero que más allá del valor total sí nos da alguna idea, ¿no? de la tendencia que, como os decía, es decreciente. Si eso lo llevamos a cortarlo por operador, que es algo que también se puede hacer, y en este caso, por practicidad, pues estamos dando todos los ingresos por servicios móviles, incluye por tanto la voz y las tarifas, así que los valores pues no coinciden exactamente, pero de nuevo nos cuenta la misma historia, ¿no? Estamos viendo que en estos 3 trimestres del periodo, desde el segundo Q del 24, como os decía, el descenso en el ingreso promedio por cliente por servicios móviles para Digi ha sido del 9%, del 5% para Telefónica, y para Vodafone y MasOrange están prácticamente estables, no menos 0,4, 0,1. Es decir, hay claramente
una erosión en el precio que en este periodo, insisto, es especialmente corto, son 3 Qs, está concentrado en dos operadores, ¿vale? Mirándolo con una perspectiva más amplia, pues desde el 2020, vemos que efectivamente, en línea con lo que habíamos visto para el ingreso por servicios exclusivos de banda ancha, pues tenemos un declive, ¿no? Un declive generalizado, ¿no? Pues que va desde los 16 o los 8, pues a los menos de 6 y menos de 14, ¿no? Que son los valores en los que se mueve la banda, que como veis es muy amplia. Lo que nos recuerda es que estamos ante un mercado dual. Y si esta combinación de ingresos y crecimiento de clientes lo llevamos a los ingresos totales, ¿no? Que es algo que también tenemos que hacer, pues podemos ver cómo evolucionan los ingresos por servicio, ¿no? Los ingresos totales del sector en este último trimestre. Que insisto, son datos del primer Q del 25. Son datos que nos pueden parecer viejos, ¿no? A quienes ya estamos en la práctica, ¿no? En el cuarto Q del 25. ¿Vale? Bueno, los ingresos por banda ancha, más allá de ajustes contables y tal, pues están en una fase, si queréis, de estabilidad que podemos decir que empezó en el 22, en que de alguna manera las cifras empezaron a saturarse. Si lo miramos con lupa y si calculamos los porcentajes, los ingresos por banda ancha en este periodo de 3 trimestres que os decía, por banda ancha fija han subido un 0,6% y los por banda ancha móvil han bajado un 1,2%. Como veis, desde luego crecimiento no hay. ¿No? Ese es el resumen, ¿no? Porque la otra parte de los servicios son servicios de voz que, bueno, siguen con su declive histórico, pues más o menos acentuado. Lo cierto también es que la industria pues se está haciendo cada vez más adicta, ¿no? a los ingresos asociados a la venta de terminales. Y hay múltiples anuncios esta misma semana, ¿no? De los operadores, pues más Orange ha lanzado su nueva tienda, ¿no? Culminando una estrategia que ya anunciaron y que es efectivamente visible en su cuenta de resultados. Y Telefónica, que ya tenía su propia estrategia al respecto, pues la ha reforzado, ¿no? Con una nueva oferta especialmente llamativa, ¿no? Si queréis, de renting de iPhone, ¿no? Que es claramente una apuesta por el incremento de ingresos y además en el sector alto, ¿no? Donde Telefónica pues juega con una ventaja histórica. Así que esta es la foto que os quería compartir hoy. Yo creo que es importante, como sabéis, el tráfico de banda ancha, tanto fijo como móvil, especialmente el móvil, es de alguna forma la commodity de nuestro tiempo. A mí me gusta decir que es una commodity que se parece mucho al azúcar y es la commodity fundamental, ¿no? de la que vive la industria. Estamos viendo que el tráfico está creciendo, lo cual, bueno, en realidad valida que la industria puede seguir jugando, de alguna forma retrasa, ¿no? la necesidad de transformación de la industria, en tanto en cuanto esa commodity creciente nos permite seguir apostando por esquemas de más por más o más por lo mismo, que es lo que estamos viendo. La cuestión es, la pregunta que nos tenemos que hacer es si lo que hemos encontrado es una meseta, es decir, vamos a quedarnos en los valores entre el 10 y el 15% de crecimiento interanual durante el tiempo, lo cual, bueno, pues configura un destino para la industria, o si vamos a ver una fase de nuevo crecimiento acelerado con crecimientos superiores al 30 o al 40% anual, ¿no? Como ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Lo cual pues nos llevaría inmediatamente a situaciones anteriores, ¿no? Que requerían pues tácticas diferentes. El hecho de que no se esté monetizando, es decir, no se esté produciendo aumento de ingresos, pero aumento del tráfico 5G, bueno, pues nos hace pensar que
la industria no va a poder estirar mucho, ¿no? Pues esa necesidad de transformación, porque los ingresos totales siguen planos o levemente decrecientes. Esto es cierto para Europa, probablemente no sea cierto para otras regiones del mundo como Latam o África, donde el crecimiento poblacional o la migración de prepago a pospago pues van a generar otro tipo de dinámicas, ¿no? Pero en Europa yo creo que es donde de alguna forma se acrecienta, ¿no? Esa necesidad de transformación o se hace más obvia, insisto, si se presenta, ¿no? El motivo de este crecimiento, como decía, es fundamentalmente que el tráfico 5G empieza a ser aditivo, no sustitutivo, y de alguna forma estamos creando clientes, están apareciendo clientes con patrones de consumo reforzados, ¿no? Que es algo que debería o no monetizarse, ¿no? Pues en función de la estrategia de los jugadores. El hecho es que esos clientes nuevos que aparecen vienen fundamentalmente de la mano de Digi, que es el operador que más crece y que tiene un tráfico promedio mayor por cliente, y luego también de la aparición, yo creo que cada vez más clara, de heavy users en las bases de clientes, fundamentalmente de Telefónica, pero también podemos sospechar que en las de Más Orange y Vodafone. Así que esto es lo que os quería contar hoy. Insisto, si alguien sabe qué está pasando con el tráfico en el tercer Q de este 2025 y cómo se compara con el tráfico en el tercer Q del 24, que es de alguna forma la foto que nos va a indicar realmente cuál es la potencia de crecimiento del mercado y de esta nuevo patrón de uso asociado al 5G, pues que lo comparta, ¿no? Porque es un insight realmente interesante. Gracias por estar ahí, nos hablamos.